Bien, grabamos entonces, vamos con, en pantalla aparece el trabajito práctico que tenían que hacer. Como hablamos anteriormente con la multitud que está en la reunión, que son dos, hablábamos que realizar las derivadas sucesivas de una función polinómica no resultó tan complicado, por supuesto, debido a que hay que usar solamente la regla de la función potencial como para poder derivar, ¿no? Y es bastante sencilla. Imagino que en el punto 1 tal vez lo que hicieron para luego después derivar, no necesariamente en el punto 1, expresaron la función en forma polinómica, ya que en principio en el punto 1 está expresada en forma factorizada para que ustedes tengan el conjunto de ceros de la función ante la vista y no tuviesen que realizar tanta operatoria algebraica para poder hacer. Muy bien. Primera pregunta es, ¿qué se puede decir sobre la continuidad y la derivabilidad de la siguiente función? Bueno, ¿qué pueden comentar acerca de eso? Cualquiera de la multitud de los dos participantes que están. Yo puse que la función es continua en todo su dominio y bueno, después lo derivé directamente. Bien. ¿Por qué continúa en todo su dominio entonces? Porque pertenece a todos los reales. Porque incluso en la función ya la tienen definida como que el Sí, sí. dominio son todos los reales, ¿no? Al tratarse de una función polinómica, a nadie le cabe duda que el dominio de esa función son todos los reales, por lo tanto la función es continua en todos los reales por ser polinómica, característica de la función polinómica. Perfecto. Y con Sí. respecto a la derivabilidad, sí, dale, decime. Y en este caso, al ser polinómica, su continuidad coincide con su dominio. Yo puse eso. Exactamente, por supuesto, es continua en todo su dominio, y como todo su dominio son los reales, Exacto. obviamente es continua en todo el conjunto de los reales. Muy bien, y con Claro. respecto a la derivabilidad de la función, ¿es derivable en cualquier punto de los reales? ¿Es derivable en todos los reales? ¿Por qué? Es Sí, derivable es en todos derivable sus en reales porque está definida en todo. Bien, es derivable en todos los reales, pero ¿por qué? ¿Qué tipo de función es la derivada? cuadrática. Es una Cuadrática. función cuadrática, perfecto. Al ser una función cuadrática, su Era dominio, un claro, su grado menos dominio son todos los Dominio de reales, reales. por lo tanto, el dominio de la derivada es el conjunto de los reales. Ajá. ¿Está? Sí. Entonces es derivable en todos los reales. En general, siempre pasa esto con las funciones polinómicas, ¿no? Sí. Tanto la función como sus correspondientes derivadas son continuas en R. Bien, explique de ser posible, punto 2, el comportamiento de la función a la luz del teorema de Bolzano y su corolario. Bien, ¿qué pasa con la función, la polinómica, y el teorema de Bolzano? ¿Se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano? ¿No se cumple? ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Así con sus palabras, ¿no? No que lo eh, enuncien textual. segu- según el intervalo que tomemos. Según el intervalo que tomemos, pero ¿qué dice el teorema de Bolzano? Que tiene que ser continua en el intervalo que tomemos. Que tiene que ser y, continua en el intervalo que ustedes propongan. Que de un lado y tiene que tiene ser que... de un signo. Sí, disculpa, Martín. No, 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 seguí, seguí. Que tiene que variar de un extremo su signo. De un La lado tiene que ser imagen. positivo, exacto, de un lado tiene que ser positivo o negativo o viceversa.
Es decir, las imágenes de los extremos del intervalo tienen que tener distintos signos. Hago la traducción en simultáneo. Muy bien. Entonces, las imágenes. Estamos aprendiendo, está perfecto. Las imágenes de los extremos del intervalo tienen que tener distintos signos, ¿no? Sí. Si una es positiva, la otra tiene que ser negativa o viceversa. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿pudieron proponer algún intervalo? ¿Algunos intervalos? ¿Uno? ¿Varios? ¿Qué opinaron? Yo lo que puse es de -6 a 4. De -6 a 4. Sí. A ver. ¿Por qué de -6 a 4? ¿Por qué? Porque las raíces, yo tengo las raíces en, a ver si mal recuerdo, -5 y 3. No, sí, y hay otra más. -5, sí, -5, -2 y 3. Entonces yo lo que propuse -5, -2 y 3 son las raíces. Perfecto. Entonces, ¿qué propusiste? Entonces propuse, si pasa por esos 3 puntos, los extremos de las raíces, entonces lo que propuse es de -6, uno para sea uno más para la izquierda y uno más para la derecha. Muy bien, ley del menor esfuerzo, perfecto. Igual podría poner otro punto intermedio también, si quería. Por supuesto. Entonces vos elegiste un intervalo, digamos, a conveniencia, con números enteros, está perfecto, no hay ningún inconveniente, podrían no haber sido números enteros, pero está muy bueno lo tuyo porque propusiste un único intervalo donde se presentan las 3 raíces, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, entonces... Ahora dale. yo lo que también pensé cuando lo estaba haciendo, si tomabas los 2 puntos antes del -5 y, o sea, 2 puntos antes del -5 o 2 puntos después del 3, no iba a tener el teorema del Bolzano, no se iba ¿Por qué? a aplicar el teorema de Bolzano, porque no iba a pasar por las raíces, ninguna de las raíces. 2 puntos después del -5. Antes del -5, 2 puntos antes del -5 o 2 puntos después del 3. O sea, vos estás hablando, por ejemplo, entre -7... A ver si te entiendo, Ejemplo, un -8 y -7. Un intervalo en -7 y -8. Entonces ahí no se va a cumplir el teorema. Por supuesto. No, por supuesto. Bueno, ahí te entendí. Bien, entonces, lo bueno que me gustó de tu opción, de tu intervalo, el intervalo original para que quede grabado y tus compañeros lo escuchen, el tuyo era entre -6 y 4. Perfecto. El intervalo elegido, entonces, el AB del teorema es -6 y 4. Sabemos que la función es continua, por supuesto, en ese intervalo, porque es polinómica, su dominio son todos los reales, así que seguro el intervalo -6, 4 está incluido en el dominio de la función. De eso no hay duda. Cumple la primera hipótesis del teorema de Bolzano. Luego imagino que habrás corroborado que realmente cumple la segunda hipótesis del teorema de Bolzano. Es decir, que la imagen de la función en -6 tiene distinto signo que la imagen de la función en 4. ¿Verdad? Sí. Bien. Sí. Existe por lo menos al menos entonces, uno. O sea, claro, el teorema dice que existe por lo menos un valor C, lo llama el teorema, donde la función cruza al eje X, ¿no? O es raíz de la función. En este caso, no lo cruza una sola vez, sino que lo cruza 3 veces. Así que encontraste los 3 valores, o no encontraste, sino que ya estaban determinados, justifica la existencia de las 3 raíces. Así que muy bien haber puesto un único intervalo y no 3 intervalos distintos, uno para cada raíz. Quispe, ¿vos cómo estuviste con eso?
de la parte que dice que, o sea, lo hice analizando en las tres partes donde crecía y decrecía por el tema del comportamiento de la función. Ah, bueno, entonces vos hiciste, Solo porque como dice, claro, yo vos lo hice hiciste, diferentes intervalos. o sea, y vos hiciste 3 intervalos distintos, uno para cada raíz. Exacto. Muy bien. Sí, y analicé las tres. Y analizaste las dos hipótesis, es decir, una hipótesis ya la sabemos, por supuesto que es continua, y la segunda Sí, hipótesis que tiene que ver con sí, las imágenes de los extremos que tomaste, ¿verdad? sí, sí. Bueno, en ambos casos está perfecto. O toman un único intervalo que contenga a las 3 raíces, o toman 3 intervalos Sí, distintos, o 2 intervalos, uno por ahí que está contenga la bien. primera raíz y otro intervalo que contenga las otras 2. Es decir, no hay un Ujú. único intervalo para proponer. Hay varios Bien, intervalos para proponer que cumplen con el teorema de Bolzano. ¿Está bien? Bueno, y en cuanto al está bien. corolario, Ahí me entré en duda yo. ¿qué dice el corolario del teorema de Bolzano? Me lo explico, compañero, pero la verdad no lo entendí. Entiendo el teorema, lo Bien. entendí. O sea, Bueno, ¿qué lo, dice lo el pude teorema? ¿Qué analizar. dice el corolario? Espérenme, acá no lo tengo. No me acuerdo. Bueno, entre dos raíces consecutivas, Sí, la función no cambia el signo. Es decir, entre dos raíces consecutivas no hay cambio de signo en las imágenes de la función. El corolario del teorema de Bolzano justifica la existencia de conjunto de positividad o negatividad. Es decir, entre -5 y -2, que son dos raíces consecutivas, sí. la función no cambia el signo. O es positiva o es negativa. Pues negativo. Ahora lo entendí. ¿Está? Esa es la gran importancia Sí. que tiene el teorema de Bolzano, el corolario, perdón. Te ayuda de alguna manera, es el fundamento teórico que te permite obtener el conjunto de positividad y negatividad de una función. Acuérdense que tanto el conjunto de positividad como el de negatividad, ustedes primero tienen que tener el conjunto de ceros de la función para poder hacerlo. Por ende, si vos tenés el Sí. conjunto de ceros de la función, entre raíces consecutivas, la función no cambia de signo. Entonces, Ok. entre, por ejemplo, -5 y -2, cualquier valor real de X, ¿no? Por supuesto, comprendido entre esos dos valores, las Sí. imágenes de esos valores de X tienen el mismo signo. No estoy hablando de Sí. valores, estoy hablando de signo. Eso hablaría de la concavidad, ¿no? Más adelante sí tiene que ver con la concavidad. Ah, ahora voy entendiendo. Bien, esa es la idea. Bien. ¿Quedó claro lo del corolario entonces? Ahora sí, profesora. Gracias. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces el corolario se va a cumplir con raíces consecutivas. Entre Está -5 y bien. -2, entre -2 y 3, ¿verdad? Y tres. Exacto. Bien. Los otros dos no, Sí. por el hecho de que ya se van con más infinito o menos infinito. Igual, si Ujú. bien no está a la luz del corolario del teorema de Bolzano, sabemos que la función solo cambia de signo cuando hay una raíz. Por ende, Ujú. más allá de 3 o más allá de -5, no existen raíces. Por lo tanto, la función tampoco va a cambiar el signo, ¿no? Sí, exacto. Va a decrecer infinitamente o crecer infinitamente. No va a volver Ujú. a cortar el eje X. A eso me refiero. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Punto 3. Hallen las rectas tangentes
a la función f de x, por supuesto, y tenían un montón de valores de x para hallar las rectas tangentes. Sí. Bien. ¿Cómo hallaron esas rectas tangentes? ¿Qué tuvieron que obtener primero para poder hallar las rectas tangentes? La derivada. La derivada de la función. Muy bien. Entonces, imagino que la función la expresaron en forma polinómica, es decir, hicieron la propiedad distributiva entre todas las raíces y todo eso, lo pasaron, lo dejaron polinómica y la derivaron, ¿verdad? Para obtener una cuadrática, ¿no? Sí. Bien, ¿pueden leer para los compañeros cómo le quedó la cuadrática? 1 noveno de x al cubo más 4 novenos de x al cuadrado menos 11 novenos de x menos 10 tercios. Esa sería la función original. Sí, a esa me quedó la función original, Muy bien. por las dudas. Por las dudas volvé a repetir, porque Ya. yo te había hablado de la derivada, y para el que escucha, la que tiene grado 13 es la original. Así que volvé a repetir la función original expresada en forma polinómica. Dale. Disculpe, ¿sabe por qué lo digo? Porque estuve con otro grupo y el otro grupo lo derivó directamente de la factorizada e hizo derivada, usó el producto. Y resultó que cuando lo comparamos tenían diferente, entonces por eso Y yo lo la dije verdad no a mí me quedó cuando recomiendo, hice claro, yo la verdad no recomiendo Yo aplicar la también les regla dije lo del mismo. producto. No les recomiendo, por el hecho de que vas a tener que tomar de a dos para aplicar la regla del producto. La regla del producto está hecha para dos factores. Se puede extender a 3 o más factores, pero no lo recomendaría en este caso. ¿Está? Yo la verdad, si es una función polinómica, le sugiero, perdón, le sugiero que primero lo expresen en forma polinómica y luego deriven. Va a ser mucho más sencillo y van a tener por allí menos posibilidades de tener un error. De error. Exactamente. Sí, Martín, ¿qué ibas a decir? Igual después se complica más adelante. No, que de esa forma se complica más adelante. Yo para mí, vuelvo a repetir, cuando son funciones polinómicas y te dan la expresión como te di yo en forma factorizada para que puedan ver el conjunto de cero fácilmente, para poder derivarla, exprésenla en forma polinómica. Polinómica. Sí, no, sí, eso es eso es lo que hice yo, pero lo que voy yo es que se le complica más adelante porque tienen que hacer la doble derivada, bueno, la claro, aparte más adelante vas a tener que sacar el conjunto de ceros de la derivada primera, de la derivada segunda, entonces siempre te conviene tenerla en forma polinómica y va a ser más sencillo el cálculo inclusive, ¿no? Bien. Así que ahora les pido por favor que digan cómo les quedó la derivada de la función. Tiene que ser una cuadrática. Sí. 1/3 de x al cuadrado más 8 novenos de x menos 11 novenos. Martín. Sí, está bien. Igual, perfecto. Sí, bueno, igual. Muy bien. Una vez que obtuvieron las derivadas, ¿cómo hicieron para hallar cada una de las rectas tangentes? El procedimiento, ¿no? Por supuesto. Martín. Por ejemplo, con menos 9 medios, que es el primer valor de x. Sí. Bueno, ahí saqué la imagen de la función. Después también saqué la pendiente. Y bueno, pero ¿la imagen de qué función? Como Del punto menos 9 medios. Claro. Sí, menos 9 medios. O sea, ¿qué hicieron con menos 9 medios?
saqué la imagen. Reemplazamos en la función, en la función que obtuvimos, En en la la derivada. polinómica, y obtuvimos en la Primero lo derivada. reemplazaron a derivada menos 9 medios en la polinómica y para obtuvieron la sacar imagen Sí. para sacar el punto. La imagen. Perfecto, Sí. Exacto, muy para bien. tener Hacemos la punto de coordenadas. traducción para que después sus compañeros Ah, puedan escuchar el audio no, y entender. no le seguí el ritmo Ujú. con porque estaban Claro. hablando de la derivada. Claro. Perdón. O sea, acá tenemos que ser claros si estamos hablando de la función Sí, o sí. estamos hablando de la derivada, ¿sí? Para que los que escuchan el audio no se confundan. Sí, sí. Entonces, lo primero que hicieron fue reemplazar menos 9 medios en la función original La función. Y para ahí obtener sale el compañerito la en imagen. I, digamos, y obtener el Sí. punto. Perfecto, Sí. muy bien. Una vez que hicieron eso, segundo paso que hicieron. Reemplacé el menos 9 sobre 2 en la derivada. Perfecto, muy bien. Y Entonces ahí, ahora y- reemplazamos y menos 9 medios en la función derivada y obtuvimos un numerito. Ese numerito que representa. la pendiente ¿De qué? de ese punto. No, De la menos De la 9. pendiente recta de ese tangente punto. en ese punto. La recta Perfecto, muy bien, Juan. La pendiente de la recta tangente a la curva en menos 9 medios. Muy bien. Una vez que tienen la pendiente, entonces ahora entramos en el terreno de la geometría analítica y obtienen la recta conociendo un punto por donde pasa, ya que es el mismo punto que obtuvieron de la función original, y conociendo la pendiente. Eso ya lo saben por geometría analítica. Entonces, vuelvo a repetir, tengo que construir la recta a partir de conocer la pendiente y un punto por donde pasa. Construyo y obtengo la recta tangente. Muy bien, el mismo procedimiento con todos los valores que tienen ahí, es decir, con menos 11 tercios, con menos 5 medios, con menos 4 tercios, con todos los valores que les puse ahí. Sí. Obviamente, como las rectas tangentes eran muchas, le pedí que el gráfico lo hicieran en GeoGebra. Eso no quita de que alguno lo pueda haber hecho a mano, ¿está? Sí. El que quiere, por supuesto, lo puede hacer en lápiz y papel, y el que no, lo hace en GeoGebra, ya que las rectas tangentes son muchas, y se le van a empezar a cruzar las rectas para todos lados, y puede llegar a confundir un poquitito. Bien. ¿Algún inconveniente con este punto? No. Yo no. Por mi parte. No. Muy bien. Pasamos al punto número 4. Ahí pedía que describan el comportamiento de la función original, es decir, la polinómica, teniendo en cuenta su dominio, conjunto de ceros, intervalos de crecimiento, de decrecimiento. Bueno, les expliqué a qué me refiero yo cuando pido describir el comportamiento de una función. Es decir, qué quiero que digan de la función. Entonces le detallé cada cosita. Bien, el dominio, obviamente ya lo habíamos analizado en el punto 1. Son todos los reales. El conjunto de ceros lo tienen ante la vista. ¿Cuál sería el conjunto de ceros del original? Menos 5, menos 2 y 3. Perfecto. Menos 5, menos 2 y 3. Muy bien. Una vez que tengo el conjunto de ceros, ¿qué puedo obtener de la función? Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Perfecto. El conjunto de ceros viene asociado al conjunto de positividad y negatividad. Como ustedes en el punto anterior graficaron la función, porque para poder dibujar las rectas tangentes tuvieron que graficar la función polinómica para poder graficar luego las rectas tangentes. Así que teniendo la fórmula de la función y teniendo el gráfico, es muy fácil obtener el conjunto de positividad y negatividad de la función, ¿verdad? Sí.
Bien, Sí. vos, Juan, podés leer cómo te dio el conjunto de positividad. El conjunto de positividad medio de intervalo de -5 a -2, unión de 3 a más infinito. De -5 a -2, Sí. unión de -5 a -2, unión perfecto. ¿Y el de negatividad? De menos infinito a -5, unión de -2 a 3. Bien, perfecto. Bueno, una vez que obtuvimos el conjunto de positividad y negatividad, ¿cómo hallamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento? ¿Qué necesitamos primero? ¿Los puntos críticos? Sí, más que puntos críticos, máximos y mínimos por ahora, ¿verdad? Está bien, sí. ¿Sí? Yo ya los Bien, generalicé. claro, exactamente. Siempre se adelanta, Juan. Perfecto. Perdón. Bien, entonces, los máximos y los mínimos, es decir que para poder obtener el conjunto del intervalo de crecimiento y decrecimiento, tengo que identificar los máximos y los mínimos de la función. ¿Es fácil identificarlos a esta altura, los máximos y los mínimos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos el gráfico y tenemos los puntos que dio al principio, profe. Ajá. Porque los dio, porque la pendiente da 0. Muy bien, perfecto, Martín, muy bien. Es decir, si yo miro el gráfico solamente, que lo tengo ahora en pantalla, si yo miro el gráfico solamente de la función, yo no tengo exacto cuál es el punto máximo y el punto mínimo. Más o menos me doy cuenta por dónde anda, pero en matemáticas sabemos que el más o menos no existe, ¿verdad? Entonces, no puedo decir, y más o menos el máximo, mirá, anda entre -4 y -3, ponele que sea -3,8. No, no puedo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿de qué manera los puedo obtener fácilmente? Perfecto, teniendo en cuenta lo que hice anteriormente. Anteriormente ustedes tuvieron que sacar un montón de rectas tangentes. Hubo dos de esas rectas tangentes que la pendiente tiene que haber dado 0. Sí. Por ende, las rectas tangentes son horizontales, es decir, son rectas constantes. ¿Cuáles fueron esos valores de X donde las rectas tangentes dieron horizontales? 1 y -11/3. Perfecto. -11/3 y 1. Quiere decir que el valor de abscisa del máximo va a ser -11/3 y el valor de abscisa del mínimo va a ser 1. Y no lo saqué por aproximación, mirando el gráfico. Me basé en algo muy importante. Me basé en la recta tangente. Es decir, busqué los puntos de la función donde la recta tangente resulta horizontal, es decir, que tiene pendiente nula. En esos valores de X, esos valores de X van a ser los que van a conformar el punto máximo o el punto mínimo. Así que muy bien la observación, teniendo en cuenta eso, podemos determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Bueno, alguno de los dos que los lean, los intervalos, por favor. Bien. Crecimiento primero. Crecimiento de infinito -11/3, unión 1 al infinito. Perfecto. ¿Y el Y de decrecimiento? -11/3, 1. Perfecto, muy bien. Eso significa describir sencillamente el comportamiento de la función.
sé de dónde crece, dónde decrece, dónde tiene los máximos, los mínimos, sé dónde corta el eje X, podría haberle agregado el corte con el eje Y si yo quiero, por supuesto, también es importante, no lo pregunté, no lo puse acá, pero ustedes podrían haberlo agregado, ¿no? Es otro punto interesante para la función. El corte con el eje de las ordenadas siempre es un punto a tener en cuenta, así que se puede agregar tranquilamente en este punto 4. Menos 10 tercios, Profe, profesora. Menos 10 tercios, perfecto, porque es el término independiente de la polinómica, ¿verdad? Claro, sí, sí, yo lo tengo. Muy bien. Perfecto. yo también lo Así que analicé. O también lo sea, analizaron. profe, Bueno, recuerden que el no, corte no, con el eje Y es un punto. Por ende, lo tienen que expresar como punto. ¿Cuál sería el punto? Perdón. 0 menos 10 tercios. Muy bien, Juan, perfecto. Ahora sí estamos hablando bien matemáticamente. Perfecto. Perdón. Muy bien, no hace falta pedir disculpas. Estamos haciéndolo porque son solamente dos, hay un montón de compañeros que van a tener que escuchar este audio. Por ende, tenemos que dejar claro lo que estemos hablando, ¿sí? Sí. Muy bien. profe, regresando al punto máximo y mínimo, también lo analicé analíticamente, sin saber, vamos a ver, sin saber lo anterior que dije, entonces ¿Sí? lo analicé analíticamente los puntos máximo y mínimo. ¿Y cómo lo analizaste analíticamente, Martín? Eh, Tomé la derivada. Dale. Tomé la derivada, bueno, tomé la derivada y bueno, hallé el punto en el x1 y x2, que sería 1 y menos 11 sobre 3. A ¿Pero qué eso lo serían eso? reemplacé. Ah, los reemplazaste en la derivada. Esos puntos los reemplacé en la función y me dio los puntos máximo y mínimo. Ah, está Pero bien, está bien. al no saber los puntos, si es máximo o mínimo, lo que hice es reemplazarlo en la segunda derivada. Ah, bueno, pero te fuiste más por el mecanismo del uso de la derivada. Está bien, te Sí, adelantaste. sí, sí, sí. Te adelantaste, Pero, perfecto. Igual no, el no, pero, punto 3 todavía no era para trabajar con la derivada segunda y todo esto, pero el que lo sabe, por supuesto, lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, sí, no sí, era sí, porque todavía como para trabajar con la derivada segunda. Venimos despacio por el hecho de la gente que nunca lo vio, tal vez no sepa que los puntos máximos o los puntos mínimos los garantiza la derivada segunda. Pero bueno, vamos a ir de a poquito, ¿no? listo, Con listo, todo sí, sí. esto. Por ahora me gustó la idea de que lo hayas hecho por el lado de la recta tangente. ¿Está? Ujú, sí, Porque sí, eso sí. usaste el punto anterior, no te metiste con la derivada segunda ni nada por el estilo. No, no. Perfecto, muy bien. Punto 5. Expliquen cómo influye el comportamiento de cada una de las rectas tangentes halladas anteriormente sobre el comportamiento de la función. ¿Qué pueden decir de todas las rectas tangentes que hallaron y qué vieron o qué observaron de esas rectas tangentes en el gráfico? Sus pendientes. Sus pendientes, ¿cómo son las pendientes? Ujú. A medida que vamos Varían dibujando, varían, no numéricamente, no estamos hablando del número. no, 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 sino en el signo. En el signo, muy bien, ¿qué pasó con el signo? Que de un intervalo a otro cambia de positivo a negativo. Muy bien, ¿qué fueron Y eso, notando con esas rectas? O sea, y empezando cuando desde van, la primera que tuvieron que hallar, que era menos 9 medios, desde esa sí, hasta la de 7 medios, que fueron todas. ¿Qué notaron con respecto a la curva? que cuando es positivo va creciendo y cuando hasta donde llega un punto donde el pendiente es nula,
Muy Y cuando es bien. negativa va decreciendo. Perfecto, muy bien. Entonces notaron que queda menos de un minuto. Cortamos la Ujú. clase y volvemos para explicar mejor este punto, ¿les parece? Sí, Sí, profe, no hay sí. problema. Dale, ahí finalizo y volvemos. Bueno.